Que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que van a estar en sintonía y aquellos que escucharán más tarde la palabra, los estudios, lo que hacemos nosotros aquí en todos los Shabbats. Que el Eterno bendiga a todos ustedes. Estamos deseando que se encuentre bien en compañía de todos sus seres queridos, en compañía de la presencia del Todopoderoso y de todos aquellos quien lo rodean. Hoy en este Shabbat estamos como siempre en los Shabbats trayendo los estudios, trayendo la palabra de Adonai, trayendo el pan de cada día para todos nosotros, el cual es necesario, ya que Yeshua en su palabra dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim. Y como toda la palabra que nosotros hablamos, nos basamos en la Escritura, pues es la palabra de el Todopoderoso. Así que vamos a comenzar con las bendiciones que nosotros hacemos todos los días, comenzando siempre con la oración que nos enseñó nuestro maestro, Yeshua, nuestro Mashiach, el ungido, diciendo a sus discípulos, cuando ellos le preguntan, enséñanos a orar, les dice, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros, no nos permitas caer en tentación, mas líbranos de guardarnos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Amén. Dicemos las bendiciones antes de comenzar con la lectura. Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito sea el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lenu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones. Bendito eres tú, Eterno, que nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, que nos da la Torah como instrucción para que nosotros entendamos cuando el pecado se nos presenta. Antes de que nosotros transgredamos el mandamiento, vemos que la Torah está para decirnos ahí, no matarás. Y eso nos refrena a nosotros para no cometer el pecado, para no sobrepasar las leyes divinas. No robarás, presente para no hacer lo que no agrada a el Todopoderoso. Así que vamos a comenzar con el estudio de este día, el cual hemos preparado para que podamos compartirlo con todos ustedes. Este estudio está para explicar acerca de tres atributos del Todopoderoso. Vemos que el Eterno pues tiene muchos atributos, tiene muchos nombres en los cuales los nombres muestran el atributo de Elohim o muestran el propósito del mensaje que va a llevar el mensajero. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el nombre de nuestro maestro, nuestro rabino mayor, Yeshua, vemos que su propósito o el nombre que se le otorgó a él era la función de ser el salvador del mundo. ¿Por qué? Porque en su nombre llevaba Yeshua, el Eterno salva. Y esa era su misión. Tal y cual como pasó igual de manera con el profeta Ezequiel y Ezequiel, Yesayahu, Jeremiyahu, todos ellos, Jeremías, Ezequiel y todos ellos, Isaías, llevaban el nombre puesto por el cual sería el propósito de ellos venir a esta tierra, uso o su misión. Así que de la otra forma también vemos nosotros a Josué, que cuando él le tocó cruzar de un lado hacia otro, llevar al pueblo, salvar al pueblo de un lado y introducirlo hasta el otro, lleva el nombre de Yehoshua o muchas personas deciden llamarlo Yahshua. Está bien, lleva el nombre por la discusión que hay con el nombre del Todopoderoso o lo que ellos creen sería el nombre del Todopoderoso, pues ponen en principio ya sea Ya o Ye y el nombre de el propósito o la misión de la persona. Así que en este caso vamos a presentar el estudio explicando acerca de la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Elohim, de el Todopoderoso. En el omnipotencia, Dios tiene todo el poder y no hay nada que sea imposible para el Todopoderoso. La omnisciencia, donde Elohim sabe absolutamente todas las cosas pasadas, presentes y futuras.
incluidos nuestros pensamientos. Por eso, cuando Yeshua vino a la tierra, él dice que Elohim, Dios, no ve cómo se ve el ser humano, sino que ve la intención que hay dentro de su corazón. Y cuando él vio a los fariseos, les dijo, él sabía lo que maquinaba dentro de sus corazones. Dice, él no se fiaba de ellos porque sabía lo que había dentro de sus corazones. Así que también tenemos la omnipresencia del Todopoderoso, que está pues en todo lugar, en todo el mundo. Por eso vemos en ciertos pasajes cuando dice, ¿quién se va a esconder de tu presencia? ¿Quién? ¿Quién puede eso? Nadie. ¿Por qué? Porque de su presencia está llena la tierra, está lleno el cielo. Entonces, con pasajes de la escritura vamos a ver donde se nos mencionan partes de los atributos, qué cosa es lo que nos explica en cada ocasión o en cada lugar donde se da mención del atributo del Todopoderoso, yéndonos con el contexto que tenemos que vamos a estar hablando hoy en este día. Entonces, la omnipotencia del Todopoderoso siempre es la certeza que nada hay que Él no pueda hacer, o sea, no hay nada imposible. Y para una de esas cosas lo encontramos en Lucas, Gilel, capítulo 1, versículo 37, donde nos dice, nada hay imposible para Elohim. Esto pues asegura al ser humano que Dios tiene absolutamente o es absoluto para realizar cualquier cosa, que no, nada hay imposible para él. Desde las cosas que hizo Yeshua en la tierra, que fueron todos los milagros que nadie alguna vez vio jamás, los más milagros más grandes, resaltados, de que la humanidad, de hecho, esperaban que a la manifestación de Yeshua hubiera estos tipos de milagros donde se daría a conocer con señales que sería el Hijo del Todopoderoso. Entonces, esto nos hace a nosotros confiar completamente en el Todopoderoso porque sabemos que el Eterno está en control de todas las cosas. Sabemos que cualquier circunstancia, Él nada puede sobrepasar los límites. Nada puede pasar, nada puede sobrepasar que Él no pueda realizar o Él pueda hacer. ¿Por qué? Porque Elohim es omnipotente. Todo lo puede y Él todo lo sabe. Entonces, la omnipresencia del Todopoderoso significa que Él lo sabe todo. En comparación de la omnipotencia, nos vamos a la omnipresencia, donde vemos que Él todo sabe, incluso lo que hay dentro de nuestro corazón. Para una referencia a eso, tenemos, por ejemplo, en cuestión cuando se escogió el rey David. Cuando se escoge el rey David, todos querían ver a una persona grande, fuerte, una persona de guerra. Pero sin embargo, el Eterno se enfocó en lo que había dentro del corazón. Que ya después, más tarde, vamos a ver que la Escritura nos menciona que él fue conforme al corazón del Todopoderoso. Y es así como él escoge a David, conforme al corazón, conforme a lo que vio dentro de su corazón. Probablemente no había una persona fuerte, una persona que era como persona fortificada, un soldado de guerra, pero en su corazón, él tenía el corazón de un soldado de guerra, listo para hacer la voluntad del Todopoderoso, listo para atacar, listo para defender a su tierra, a su gente, a todos los hijos de Israel. Entonces, en Salmo 139, versículo 2 al 4, el salmista dice, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes el pensamiento. Entonces, la omnisciencia del Todopoderoso comprende y lo sabe todo, porque desde donde quiera que tú estés, Él conoce lo que tú estás, conoce tus intenciones, conoce lo que tú estás pensando y nada hay que pueda pasar por alto. Por eso, cuando nosotros brincamos a Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, nos dice la Escritura que no creas que tú puedes, dice, no os equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No erréis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué?
Porque aunque nosotros queramos pensar lo diferente o nuestra acción de una forma y nuestro corazón de otra, no podemos engañar al Todopoderoso. Por eso dice Yeshua que también Él juzgará la intención del corazón. Así que en la omnisciencia vemos nosotros que el Eterno pues conoce todo, escudriña todo lo que hay dentro de nosotros. Imagina tú que nosotros tenemos el Espíritu del Todopoderoso. Si el Espíritu aún conoce las cosas secretas de Dios, ¿cuánto más de nuestro corazón? Aún el Espíritu del ser humano en él mismo conoce la intención de en lo que él está. El Espíritu del hombre conoce los pensamientos y las cosas del hombre. Y mucho más cuando tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él conoce todo. Por eso, cuando la persona peca pues, y sigue en lo mismo y sigue en lo mismo, pues el Espíritu Santo se empieza a contritar, se empieza a entristecer hasta que este Espíritu Santo pues se va. ¿Por qué? Porque ya hay pecado en el ser humano y es en un continuo de todo lo malo y hacer lo malo y hacer lo malo, y pues él se separa del ser humano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aunque no podemos ver, está dentro de nosotros y él pues ve, así como nuestro espíritu conoce lo que hay dentro de nosotros y ve lo que hay dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque viene de la omnisciencia del Todopoderoso. Entonces sigue diciendo el Salmo, mi caminar y mi acostarme. Vamos atrás al contexto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, dice Salmo 139, versículo 2 al 4. Mi caminar y mi acostarme. Has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya lo sabes todo. Ya lo sabes todo. Entonces, esto nos consuela y esto nos da también a nosotros un mensaje, porque sabemos que Elohim entiende profundamente nuestras vidas, incluso aquello que no podemos expresar. Y esto lo digo porque aunque hay veces que nosotros que nos sintemos tristes, que nos sintemos sin fuerzas, que nos sintemos que no podemos hacer nada, y decimos nosotros, pero es que Dios no sabe lo que me está pasando. No, la Escritura muestra lo contrario. Él sabe aunque te esté pasando. Él sabe por lo que tú estás pasando. Pero recuerda también que para todo, los creyentes del Todopoderoso, los creyentes en Yeshua, nos dice que es necesario que la persona a través de muchas tribulaciones, y tribulación no simplemente quiere decir que, se refiere a que me van a perseguir y me van a matar. No, tribulación es todo aquello que te incomoda. Tribulación es todo aquello que va en contra de ti. Tribulación es todo aquello que sientes que te contraataca. Tribulación es todo aquello que te hace inconformidad. ¿Por qué? Porque si no fuese así, no fuera tribulación, no fuera algo que a ti no te gusta, sino que fuera algo, si es algo que a ti te gusta, no puede ser tribulación, es conformidad, es gusto, es consolamiento. Y eso no es lo que dice el Todopoderoso. Ahora, tenemos consuelo en el Señor, en lo futuro, en lo porvenir, en que nosotros seremos salvos para vida eterna. Sí, en eso tenemos consuelo. Pero el hombre en la tierra no puede ver ese consuelo cuando no es creyente y cuando te contraataca. Aún así, llamándosele hermanos, entre comillas, contraataca, aunque conozcan la palabra, pero hay una intención en todo lo que está pasando, en todo lo que conlleva a que te contraataquen a ti. También recuerda, no todo el que se dice ser hermano es hermano. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Elohim. Eso nos enseña nuestro maestro Yeshua. Pero el enfoque es que el Eterno conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Sigamos hacia adelante. La omnipresencia del Todopoderoso significa que Él está presente en todas las partes al mismo tiempo. En el Salmo 139, versículos 7 al 10, nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? No se puede. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice que Él está en todo lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Sigue preguntando el salmista. Si subo a los cielos, allá estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allá estás tú. Esto nos asegura
que nunca estamos nosotros solos. Nunca. ¿Por qué? Porque Él siempre está en todo lugar. Por eso Él es omnipresente, donde quiera. No hay ni en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún otro lugar, otro Dios como el Elohim de Israel, como Yod Hei Vav Hei. No lo hay. Por eso, en Él está nuestra confianza completamente y 100%. ¿Por qué? Porque Él es el único todopoderoso. Él es mencionado en la Escritura como el Dios de dioses. ¿Y por qué el Dios de dioses? Bueno, pues primeramente para entender esa palabra no es que haya más dioses como Él. Para entender la palabra Dios, pues siempre hay que irnos a la raíz hebrea, donde viene la palabra Elohim, que la palabra Elohim es puesta en español, para nosotros en español castellano, como Dios. Y vino a pasar en el griego como Theos. Y esa palabra fue muy mal entendida al momento de que se traduce al griego, porque en el momento de que se pone Dios en todos los lugares, no siempre en hebreo se entiende de la misma manera. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra Elohim se entiende para Dios, depende del contexto, o muchas veces se le da un artículo definido, como por ejemplo, Ja Elohim, para el Todopoderoso. Y también Dios para la persona que es fuerte, para una persona fuerte, una persona con autoridad, también se le da la palabra Elohim. Así que, por ejemplo, cuando los salmos nos dice, porque dioses pequeños son ustedes, allí se le menciona porque ustedes son Elohim, son dioses pequeños. Así que no es que haya otro competente con el Padre es todopoderoso, sino que Él dice, cuando dice Dios de dioses, Él es fuerte de fuertes. Él es poderoso de aquellos que se hacen llamar poderosos. Él es el Ha Elohim, el único Dios. Dios está con nosotros en todo y en todo lugar, y estos atributos revelan cuán grande es Elohim, cómo Él cuida a todos aquellos que son sus hijos, obviamente, con su poder, con sabiduría y su presencia. Entonces, nosotros que creemos en Él podemos confiar en la capacidad del Todopoderoso, en el poder del Todopoderoso, y que Él conoce nuestras necesidades, aunque no las expongamos delante de cuando nosotros hacemos las oraciones, cuando nosotros nos ponemos a hablar con Él. Aunque no expongamos que la palabra dice, sí, nosotros tenemos que decir, pero aunque nosotros no digamos, Él ya las conoce, Él ya sabe, Él ya ha visto tu necesidad. Recuerda los títulos, 3 títulos de los cuales estamos hablando hoy. Él conoce todo lo que tú estás pasando. Entonces, Elohim es omnipotente. Cuando decimos que Elohim es omnipotente, el ser humano, todos nosotros queremos, la Escritura afirmamos que la verdad de que Él tiene todo el poder y todo el control, y que nada es imposible para el Todopoderoso. Esto significa que Dios puede hacer cualquier cosa sin limitaciones, sin limitaciones. ¿Por qué? Bueno, porque aquí debajo del sol Él creó los cielos y la tierra. Y aún allá arriba Él creó el universo, las estrellas y todas las criaturas con solamente su palabra. Con su palabra, mostrando el inmenso poder que tiene el Todopoderoso, que ya nosotros registrados en Génesis capítulo 18, versículo 14. La Biblia nos dice, ¿acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? No hay nada difícil. Al tiempo señalado volveré a ti, de aquí a un año, como le pasó a Sara. La promesa del Todopoderoso le dice, vas a tener un hijo. Como el ser humano no entiende el poder de el Todopoderoso, hay veces, como en este caso aconteció en Génesis 18, versículo 14, cuando le prometió un hijo a Sara, tiende a dudar. ¿Por qué? Porque piensa que el Todopoderoso tiene limitaciones como lo tiene el ser humano. Y muchas veces cuestiona el poder de Dios. Entonces, cuando lleva la promesa a Abraham y a Sara le dice,
¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. De aquí a un año y Sara habrá tenido un hijo. Algo donde podemos ver la omnipotencia del Todopoderoso. Por eso nosotros siempre nos referimos a Él, el Todopoderoso. ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? No. Esta pregunta hecha por Elohim a Abraham cuando le dio la promesa nos recuerda que Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Ya Abraham, pues vemos nosotros que él ya era una persona pues ya avanzada de edad, igual como Sara. Aparte, lo que nosotros vemos ahí que se presenta eso, porque Sara era estéril y Abraham ya de 100 años, ya era una persona anciana. Sara andaba pisando los 90, de acuerdo a la escritura, pero el poder del Todopoderoso hizo y ella concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Esto reafirma la omnipotencia que Elohim tiene y capaz de lograr aún hasta lo imposible, superando todas las limitaciones que el ser humano tiene aquí en la tierra. Muchas cosas que el ser humano piensa son imposibles, pero como nos dice Ebri Hadashah, para el Eterno todo es posible. Cuando se le pregunta a Yeshua, se le cuestiona, pues entonces, ¿quién irá a ser salvo? Pues, ¿quién irá a ser salvo? Dice, bueno, para el hombre esto es imposible, pero para Elohim todo es posible. Cuando sabemos que Dios es omnipotente, podemos confiar en que Él tiene el poder de ayudar todas las necesidades del ser humano, aunque sean grandes, aunque sean pequeñas. Él puede transformar cualquier cosa o depende cuál sea su situación del ser humano, porque el poder no tiene límites aquí en la tierra ni en ningún lugar. Esto nos da seguridad sabiendo que Elohim siempre está en control absoluto. Jeremías 32, versículo 17. Oh Elohim, oh Adón, Dios, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder, nos dice la Escritura. Con tu brazo extendido, nada hay que sea difícil para ti. Así que en la Escritura, los propios profetas de anteriormente, antes de Yeshua, reconocían que nada hay que sea difícil para él. Entonces, eso lo tuvo que ver Abraham y Sara también, al momento de que, pues, el ser humano siempre quiere las cosas a su modo y a su tiempo. Se adelantaron a tratar de traer el hijo que había prometido al todo Elohim, como si el Todopoderoso necesitara ayuda. Pero se vio aquí que se mostró claramente el poder del Todopoderoso, entendiendo que Él es omnipotente, todo lo puede. Ahora, vamos a revisar otros pasajes bíblicos de la Escritura que nos menciona acerca de la omnisciencia del Todopoderoso. Elohim, omnisciente. Diciendo nosotros que el Eterno es omnisciente, significa que Él lo sabe todo. Él sabe todas las cosas, tanto las que sucedieron en el pasado, como las que están sucediendo y las que están por suceder en un futuro. Y para eso nosotros pues vemos claramente las palabras que nos dijo Yeshua, nuestro Mashiach. Cuando los discípulos le preguntan a él, dinos cuándo sucederán estas cosas. Primeramente le dice, bueno, a ustedes no les toca saber esto, aunque después vemos en el libro de los Hechos que les revela unas cosas, no todas, pero unas cosas les revela a ellos y después a Yohanan, a Juan en el libro de Revelaciones. Pero nos dice a ellos, solamente el Padre sabe el día y la hora. Así que aún las cosas futuras, Él ya las tiene escritas en su agenda de todo lo que va a acontecer, letra por letra, punto por punto y guión por guión. Él conoce todo lo que pasó, todo lo que está pasando y todo lo que acontecerá en un futuro, porque Él es omnisciente. Así que todas las cosas lejanas que uno puede imaginarse, Él ya las conoce. Él ya las conoce. Ya todo lo que va a venir ya es una cosa que para Él pues ya sucedió, ya es cosa pasada, ya es historia. Pero para nosotros estas cosas las estamos enfrentando. Dios
no solo sabe lo que hacemos, sino que también conoce la perfección, lo que pensamos y sentimos, y no hay nada oculto para él porque su conocimiento es completo y perfecto. En el libro de los Hebreos nos habla acerca de la omnisciencia del Todopoderoso. Dice, no existe cosa creada, Hebreos 4, versículo 13. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea el Todopoderoso. Así que no existe cosa creada de lo que nosotros hacemos que no sea manifiesta en su presencia. Y nos dice, y todavía nos aclara, todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, están las cosas desnudas y expuestas en la presencia del Todopoderoso, delante de sus ojos. Así que Él todo lo conoce, son expuestas delante de sus ojos, a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Por todas las cosas que nosotros hacemos. Así que este versículo que vemos nosotros de Hebreos 4:13 nos tiene que dar un mensaje en entender de que todo lo que hacemos no podemos burlar al Todopoderoso y que Él conoce todas nuestras acciones. En Isaías capítulo 46, versículo 10, este versículo muestra que Dios entiende cada detalle de nuestras vidas e incluso los pensamientos más íntimos que ni siquiera podemos expresar. De igual manera, en Isaías 46:10 nos dice, yo anuncio lo por venir desde el principio, lo que ya viene. Desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero, dice el Todopoderoso. Isaías 46, versículo 10. Esto nos enseña y nos da el mensaje a nosotros que siendo omnisciente conoce el futuro y tiene un plan perfecto para todas las cosas que acontecerán aquí en la tierra. Si conociendo esto, Él conoce el futuro, conoce lo pasado y lo porvenir, incluso antes de que suceda, la omnisciencia del Todopoderoso nos trae consuelo porque sabemos que Él entiende nuestras necesidades y puede guiarnos sabiamente todos los días. Así que podemos poner nuestra confianza también en el Todopoderoso porque la omnisciencia de Él conoce todos nuestros caminares. Así que en muchas cuestiones, en cuestiones de los profetas, vemos historia de los profetas cuando dice, yo he hecho el bien en esto y esto y en esto y en esto. ¿Por qué? Me parece que Ezequías cuando se preguntaba el por qué ya iba a llegar el momento de su muerte. Acuérdate del bien, dice que yo he hecho para esto y esto y esto, le da una lista ahí. El Eterno pues ya conocía todo eso. Pero tenemos que entender que también nosotros tenemos un límite aquí en la tierra. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué has quitado un ser querido de nosotros? Bueno, tenemos que conocer que es la voluntad del Todopoderoso y Él ya tiene a cada persona con un propósito en la tierra y ese propósito se ha cumplido. Y ya es hora de que esa persona pues dé cuentas y se vaya a descansar. Así que en la omnisciencia sí Él conoce, sí Él sabe tu tiempo, sí Él conoce todo lo que has hecho, sí Él conoce tu propósito con cual viniste a la tierra, pero si llega el momento en que tus tiempos pues ya son completos, son completados para que tú te vayas a partir. Así que todas nuestras cosas no pasa por ignorancia delante del Todopoderoso, no pasa por demás, no, sino que Él conoce detalle por detalle. Recuerda que en el libro que menciona, el libro de Revelaciones, se abre el libro de la vida y se abre el libro de las acciones, el libro de las obras. Y en esa se encuentra escrita todo tu diario de tu vida. Él conoce todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces. Y en ese momento se abrirá el libro de las memorias, dice la Escritura. Si se abre el libro de las memorias, pues se conocerá todas nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nada pasó por alto delante de la omnisciencia del Todopoderoso.
delante de todo su conocimiento. Nada pasó por alto, sino que todo se encuentra grabado y todo eso se abrirá cuando nosotros estemos delante de la presencia del Todopoderoso. Recuerda lo que dijo la carta a los hebreos. Recuerda lo que dice la carta a los hebreos, donde nos menciona que no existe cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Dice más bien, todas están desnudas y expuestas delante de sus ojos, de aquel que lo creó y aquel a cual nosotros tengamos que dar cuenta. No ignoremos estos tres atributos del Todopoderoso, porque por todos estos atributos de aquí, el hombre está siempre bajo la mira del Todopoderoso, ya sea para bien, ya sea para mal. ¿Por qué? Porque el ser humano, aunque no creyente, tiene que llegar al momento donde tiene que rendir cuentas. Aunque no crea, aunque rechace, aunque no le guste, aunque sea rebelde, tiene que llegar enfrente de aquel trono donde dará cuentas al Todopoderoso. Donde ya sea para condenación perpetua, para destrucción perpetua, o ya sea para vida eterna, tiene que estar presente delante de aquel juez. Tiene que dar cuentas al juez y tiene que hacer de igual manera como lo hacen aquí en la tierra terrenal, que esto es algo, es una sombra de lo que hay en el cielo. Por ejemplo, tú tienes el juez, tienes al acusador, que es la persona del condado, que en este caso representa al enemigo. Tenemos al abogado, que es Yeshua, y tenemos al acusado, ya sea para bien, ya sea para mal, ya sea que sea acusado en falsa manera o ya sea que sea acusado por cierta manera que hiciste. Entonces, cuando tú pues llegas a ser culpable, se te lleva a la cárcel. Y cuando tú te llevas a ser inocente, pues te sales, o sea, sales libre, tienes esa libertad para que puedas seguir con tu libertad en la tierra. De igual manera, en lo que se conoce como el Mahut Hashamaim, en el reino de los cielos también de igual manera. Si tú te portaste mal, si tú hiciste las cosas malas, pues también así será tu recompensa. Shabbat Shalom a los suegros, que el Eterno los bendiga, que tengan un bonito día. Entonces, cuando estás delante de la presencia, sea para lo que sea, pues hiciste lo malo delante del Todopoderoso, hiciste la maldad aquí en la tierra, pues ya fuiste acusado por aquel que te acusa. Pero también llega tu castigo, donde te echarán al lugar para destrucción perpetua. Y si fuiste digno de obtener la vida eterna, obviamente, no por tus méritos, por los méritos de Yeshua, pero tus acciones fueron las mejores que tú pudiste aquí en la tierra. Si tus acciones fueron con lo mejor que pudiste hacer aquí en la tierra, pues serás llevado y recompensado con la vida eterna, entendiendo de que nada escapa de la omnisciencia del Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Entonces, ahora vamos a ver la omnipresencia. La estoy explicando en tres diferentes maneras, los tres títulos. Así que cada vez que vaya explicando una parte, pues vamos a hacer mención para que así entendamos lo que estamos explicando. El Eterno es omnipresente. El Eterno es omnipresente, lo que quiere decir que está en todo lugar al mismo tiempo. En cuestión de lo que nosotros vemos en diferencia en el libro de Job, cuando nosotros podemos ver que el enemigo sube también junto con aquellos mensajeros, llega a la presencia del Todopoderoso, y cuando él está allá en su presencia, pues dice que él vino de rondar toda la tierra. Y si él vino de rondar toda la tierra, quiere decir que no puede estar al mismo momento en toda la tierra, en comparación del Todopoderoso. Así que esto pues no solo significa que Él está en todo el universo, sino que también está en cada uno de nosotros. Obviamente, Dios está en cada uno de nosotros. Si nosotros pues vivimos conforme a su palabra. ¿Ok?
Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, recuerda que el Espíritu Santo es la sustancia activa o lo que da fuerza o da poder según el libro de los Hechos. Dice, y recibirán poder. Entonces está en nosotros para que nosotros tengamos el poder de caminar conforme a la palabra del Todopoderoso. Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guía, nos ayuda a cumplir con los requisitos bíblicos. Aquellos que da mención Yeshua delante del joven rico, vive conforme a los mandamientos. Aquellos que fueron dados en la Torá, que dice, si cumples todas estas cosas conforme a ellas, vivirás por ellas. Vivirás conforme a los mandamientos. Y después vemos en 1 de Juan y en 2 de Juan, donde dice que si tú infringes el pecado, pues si infringes la ley, la Torá, pues cometes pecado. ¿Y quién te da la fuerza? ¿Quién te da el poder para que tú puedas cumplirlos? El Espíritu Santo, el poder del Todopoderoso. Guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, pues así nosotros podemos cumplir los mandamientos. Esto no solo significa que Él está en todo el universo, sino que también está en cada uno de nosotros. Si nosotros caminamos conforme a su palabra en cualquier lugar. La omnipresencia del Todopoderoso nos asegura que nunca estamos solos porque Él siempre está en nuestro lado, cuidando y guiando al ser humano para que pues se comporte, que ahí tiene que ser conforme a la palabra y se comporte digno de aquella persona que salva, dando frutos, como lo dijo Yeshua, que es una de las cosas que nosotros tenemos que manifestar en la tierra, no simplemente en la iglesia, no simplemente cuando estamos enfrente de los hermanitos, de los pastores, de los evangelistas o qué sé yo, sino en todo lugar se muestra el fruto de aquel que lleva los frutos del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Entonces, el salmista, el libro de los Salmos, nos habla acerca de la omnipresencia. En el libro de los Salmos 139, versículos 7 al 10, el salmista nos expresa profundamente la omnipresencia del Todopoderoso. Nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? Nos dice claramente que donde quiera que estés, donde quiera que tú vayas, en los cielos, allá está, en la tierra, allá está. Debajo del cielo, allá está también. Allí está el Todopoderoso. Así que, conociendo lo que dice la Escritura acerca de ellos, lo que dice Salmo 139, versículo 7 al 10, lo que ya ha dicho Jeremías 23, versículo 24, ¿acaso podrá alguien ocultarse? ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea? Dice el Señor. Dice el Señor, ¿acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice el Todopoderoso. Jeremías 23, 24. Entonces, estos pasajes bíblicos y este versículo refuerza que el Todopoderoso no solo está en todas partes, sino que también es el Creador y el Señor de todo. Por eso Yeshua nos dice, mi Padre aún hasta este día trabaja. ¿Por qué? Porque toda la tierra está llena de su presencia. En toda la tierra Él está aún haciendo su trabajo. Todos los días trabajando en lo que Él mismo creó y sigue creando. ¿Por qué? Porque más criaturas siguen saliendo, más seres humanos son nacidos, más seres humanos vienen a esta tierra. ¿Y quién les da ese soplo de vida? El Todopoderoso. ¿Quién los hace? Pues el Todopoderoso. Porque nada hay que no se haga en la tierra si no es así su voluntad. Nada hay aquí en la tierra si Él no aprueba que se haga. Y si algo malo viene a la tierra, también Él lo aprobó, pero para su propósito. Para el propósito. Por ejemplo, nos dice la Torá, cuando personas morían, cuando ellos andaban en el desierto y aún en el pueblo de Israel, entonces el ser humano se acordaba, Dios, ¿por qué permites estas cosas? Entonces pasa lo mismo en nuestra tierra. ¿Por qué Dios permite estas grandes cosas que están pasando? Para un propósito. Puede ser que te estés olvidando del Todopoderoso. Puede ser que la humanidad se esté viendo, como siempre, del camino. Y cuando viene una calamidad a la tierra, viene una calamidad al mundo, entonces el ser humano recurre a aquel que desde un principio nunca tenía que haberlo dejado. Nunca tenía que ignorarlo.
Pero cuando el ser humano se pierde en sus cosas terrenales, olvidándose que Dios está siempre presente, el hombre va allá a su voluntad porque le está yendo bien y se olvida de quién le da la fuerza para que haga las cosas. Y el ser humano piensa en su egoísmo, que él es fuerte y que él puede hacer las cosas, olvidándose de a quién se las da del Todopoderoso. Y cuando viene la destrucción, ve que sus fuerzas son inútiles. Y entonces recorren, oh Dios, ayúdanos. Llega la enfermedad a aquella persona que ha abandonado al Todopoderoso, aún aquella persona no creyente. Llega el momento que cae en cama, entonces recuerda al omnipresente, al omnipotente, al omnisciente. Recuerda que Él todo lo puede. Recuerda y hace referencia al omnipotente. Oh Dios, tú puedes sanarme, ayúdame que necesito de ti. Aquel omnisciente, Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, tú conoces por lo que yo estoy pasando. Viene entonces y le pide otra vez al omnipresente, Dios, tú que estás en todas partes, sé que tú ves mi necesidad. Entonces el ser humano se acuerda de que hay un Elohim, de que hay un Dios, del cual dependen todas nuestras fuerzas, de cual nos hace a nosotros reconocer. Tenemos que ser humillados a veces para reconocer de dónde viene todo. Tenemos que ser humillados a veces para reconocer de que todo depende de el Todopoderoso. Por eso es importante, sabiendo que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Estos atributos son fundamentos esenciales de la fe del ser humano para no ignorar las cosas del Todopoderoso. Estas características nos muestran que Él es digno de toda la confianza, de todo el poder, de que no podemos dudar. Oh, verdaderamente habrá un Dios. No podemos decir eso, porque lo está y la Biblia lo dice, y nosotros lo podemos ver en todo lo que estemos alrededor. No dudemos de que nuestra recompensa será grande en el momento que nosotros partamos de este lugar, en el momento que nosotros nos vayamos a dormir y despertemos delante de la presencia de su amado Hijo, el cual hará la voluntad del Todopoderoso aquí en la tierra, el cual lo ha hecho desde el momento que Él vino. Entonces, sabiendo que Dios lo puede todo, lo sabe todo y tiene poder para hacer todo aquí en la tierra y en todo lugar, podemos vivir con una certeza, con una confianza, que Dios está con nosotros y que conoce todo lo que nosotros estamos viviendo, ya sea bueno o ya sea malo. Pongamos la confianza en el Todopoderoso y pidamos y entendamos y pedirle también a Él, aunque Él conoce nuestras necesidades, de que nos dé la fuerza, tal y cual como cuando recibes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos dé la fuerza, nos dice el libro de los Hechos, y recibirás poder cuando llegue a ti la promesa, para que nosotros sigamos con fuerzas hacia adelante, podamos seguir hacia adelante, podamos nosotros hacer su voluntad, ya que acabamos de entender que Él todo lo ve y todo lo conoce y todo lo sabe. Y nada es imposible para Él. Hagamos todo conforme a su voluntad. Para eso nosotros estamos aquí presentes a ustedes, compartiendo con todos ustedes la Torá, los profetas, el Nuevo Testamento, para que nosotros pues entendamos cuál es su voluntad, cuál es la voluntad del ser humano, de Dios para con el ser humano. Para eso Él nos da los 10 mandamientos en el libro de Shemot, donde Él nos da cosas que nosotros tenemos que cuidar, donde Él nos da y nos expresa la voluntad de Él y lo que nosotros tenemos que conforme vivir aquí en la tierra. Éxodo 20, por ejemplo, Éxodo 20 nos da el Shema, nos da el conocimiento para que nosotros entendamos su voluntad y entender cómo Él nos quiere que nos comportemos aquí en la tierra. Para eso, ya que acabamos de leer de los 3 atributos, pues vamos a hacer mención otra vez de lo que Él quiere que nosotros respetamos y hagamos. Éxodo capítulo 20 nos muestra a nosotros
los 10 mandamientos, igual como Deuteronomio 6, versículo 4, nos da a nosotros el Shema. Nos dice, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y bajo en las aguas y debajo de la tierra. No te harás imagen de ellas. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. ¿Ok? Y nosotros hacemos siempre énfasis en Shabbat, ya que nosotros somos guardadores del Shabbat, en que el Shabbat se le olvidaría al ser humano, así como pasó con nuestros padres cuando decidieron dejar a Israel a causa de los pecados de Salomón, y se apartaron toda la casa de Israel y se olvidaron de todo esto. Y él dice en este mandamiento específico, ¿por qué? Porque él ya conociendo omnipresente, omnisciente, él sabía de lo que el ser humano haría. Dice, acuérdate del día de reposo, dándote a entender con esa expresión que no se te olvide el día de reposo para santificarlo. Y no quiere decir, ay, pues yo lo santifiqué en mi mente. No, lee la palabra para que te diga cómo lo vas a santificar. También tiene su requisito. No es nada más que tú te recuerdes. Oh, yo me acuerdo del día de Shabbat porque dice, recuérdate, acuérdate. No, que la siguiente frasecita es para santificarlo. Y santificarlo lleva con ellos sus mandamientos. De forma como santificar. El no trabajar, el no hacer negocio, el no hablar tus propias palabras, el no hacer tu voluntad. Todo eso es recuerda del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y vivas largamente aquí en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás las cosas que son ajenas, que son de tu vecino, de tu amigo, de quien sea. No codiciarás las cosas ajenas de nadie, aun sean de tus propios esclavos. Todo eso entonces nos está diciendo que no hagamos, no transgredamos ese mandamiento o esos mandamientos. Entonces, con esto en la palabra del Todopoderoso, nos está diciendo que si nosotros cumplimos estos mandamientos, pues vamos a vivir conforme a la voluntad del Todopoderoso. No perfectamente nosotros podemos vivir sin su ayuda, ni podemos nosotros hacer nada si Él no nos ayuda, pero nos da a nosotros un manual para que tú no transgredas la palabra del Todopoderoso. Juan 3, versículo 4. Todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Y la ley, pues, es la Torá, los 10 mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la Torá, de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Así que para eso vino Yeshua, para quitarnos el pecado. Pero nos quita el pecado. ¿Cómo es que la persona cae otra vez en pecado? Transgrediendo los mandamientos. Sigue diciendo. Y no hay pecado en él, hablando de Yeshua. Y hablando, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Está hablando de Yeshua. Todo aquel que permanece en Él no peca. Recuerda que no te puedes esconder por lo que ya acabamos de leer del tema de hoy. La omnisciencia, la omnipresencia del Todopoderoso. No podemos nosotros ignorar estos 3 atributos del Todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por eso estoy haciendo referencia de lo que nos da el Todopoderoso para no quebrantar. Sigue diciendo, todo aquel que permanece en Él no peca. Recuerda omnisciente, recuerda omnipresente, recuerda omnipotente. Él apareció para quitar los pecados, pero el que está en Él ya no peca. Sigue diciendo Primera de Juan, todo aquel que peca no le ha visto porque sigue haciendo lo mismo. Primera de Juan 3, versículo 7. Todo aquel que sigue pecando
es como si no lo hubiera visto, como si no le importara. El que practica el pecado es de el enemigo, del Hasatán, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Todopoderoso, para deshacer las obras de los Sheidim, del diablo, del enemigo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos de el diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Elohim, no es del Padre. Así que si nosotros tomamos en cuenta el poder del Todopoderoso en lo que acabamos de explicar hoy en este día, en lo que acabamos de hablar, y voy a dar repetición otra vez porque me es necesario que nosotros no pasemos por alto. La omnipotencia de Dios. Dios tiene el poder y no hay nada que sea imposible para él. Pídele ayuda y nada es imposible para él. La omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. No podemos decir que vamos a cometer un pecado y él no lo sabe. Él lo sabe. Todas las cosas él las conoce, ya sea lo que vayamos a hacer aún así. La omnipresencia, que está presente en todas partes. Así que si nosotros consideramos los mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, si nosotros tomamos en cuenta esto y tomamos en cuenta las palabras de Yeshua que le dijo al joven rico y las palabras de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a entender que todo esto va en perfectamente armonía, y que si cumplimos nosotros lo que dice la escritura que acabamos ya de dar mención, pues caminaremos conforme a la voluntad de el Todopoderoso. Así que, queridos hermanos, pues siempre los invito a que hagamos un arrepentimiento, a que nosotros pidamos al Padre, nos arrepintemos de todos nuestros pecados. Queremos dejar todo atrás. Si hemos estado en idolatría, dejarlo atrás. Si hemos sido quebrantados de los 10 mandamientos, dejémoslos atrás y convertámonos a Elohim de corazón. Aceptemos a Yeshua como el Salvador, pero de corazón. Y dejemos todo lo pasado atrás, todo lo viejo atrás, y vengamos a hacer cosas nuevas. Seamos una nueva criatura. Nazcamos de nuevo, como lo dijo él a Nicodemos, y nazcamos hoy en Dios, siendo hijos de Dios y no hijos del enemigo, no hijos del pecado. No estemos otra vez bajo la ley, pero bajo la ley del pecado. Estemos bajo o conforme la observancia de la ley de la Torá, la ley de Dios, de cual nos dice cuando estamos acercándonos a pecar. Estemos nosotros, como nos dice Brit Hadashah, aquel que anda conforme al Espíritu, para ese no hay ley. El que anda conforme al Espíritu, para ese no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas conforme al Espíritu, tú estás por encima de siquiera acercarte a quebrantar los pecados, a quebrantar la ley del Todopoderoso. Dice Romanos 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues, y ojalá que todos anduvemos así, queridos hermanos, todos andemos nosotros así. Número 1, para aquel que anda conforme al Espíritu de Dios. Ninguna condenación hay para aquellos que andan conforme a Yeshua, conforme a el Mesías, conforme a la voluntad del Todopoderoso. Aquellos que caminan conforme a el Espíritu, pues para ellos no hay ley que puedan quebrantar. No hay ley. ¿Por qué? Porque está por encima de todo. Así que si tú andas como un ser humano espiritual, el Espíritu de Dios no puede quebrantar el mandamiento del Todopoderoso, del mismo. Así que el que anda conforme al Espíritu, para ese no hay ley. ¿Por qué? Porque está sobre todo, sobre encima de todas las cosas. Y con esto, pues, queridos hermanos, nosotros pues nos lo dejamos hoy en este día, deseando que tengan un bonito Shabbat, deseando que la pasen bien en compañía de todos sus seres queridos,
y que consideren el estudio de este día para bien. Consideren el estudio para que entendamos que lo que hacemos aquí en la tierra, nada puede pasar por alto delante de la presencia y el conocimiento y el poder del Todopoderoso. Deseamos que tengan un bonito Shabbat, que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.